¿Sabías que uno de los principales motivos, razones por las cuales millones de negocios quiebran es la mala administración financiera? El día de hoy me gustaría compartir contigo de una manera práctica, sencilla, cómo puedes manejar financieramente tu negocio. Acompáñame. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos capos? Mi nombre es Ilis Crisanto, soy consultor de negocios, docente y emprendedor. Como te decía, el día de hoy vamos a hablar del tema financiero, una de las partes fundamentales y principales de toda administración de negocios. Yo sé que el término de finanzas puede resultar un poquito complejo, complicado y de repente darnos miedo, pero no tengas temor. El día de hoy vamos a explicarlo los conceptos fundamentales para que puedas realmente aplicarlos a tu negocio independientemente del tamaño que éste tenga. En primer lugar, déjame decirte que las 4 principales actividades que realiza todo emprendedor, que son la compra, la venta, los cobros y los pagos, 2 de estas actividades forman parte de lo que son las actividades financieras, como son la compra y la venta. Bueno, vamos entrando en contexto. Vamos calentando un poquito. En primer lugar, tenemos que aprender a diferenciar lo que es la utilidad, lo que es la rentabilidad y lo que es la liquidez. Cuando hablamos de utilidad, hacemos referencia a ese saldo que queda después de haber pagado el costo de fabricación, de producción o de comercialización. Es decir, imaginemos, tienes unas zapatillas que las compraste en $70 y la estás vendiendo en $100. La utilidad sería la diferencia de esas dos cantidades, es decir, $30. Podemos definir una fórmula muy simple, traduciendo que la utilidad es igual al precio de venta menos el costo de fabricación, de producción o de comercialización, dependiendo el caso. Cuando hablamos de rentabilidad, estamos entrando en el mundo de las inversiones. Todo emprendedor en algún momento de su vida va a tener la oportunidad de invertir en algún negocio, en alguna idea, en algún proyecto. Y es fundamental que desde ya aprendas a entender qué es rentabilidad en el mundo de las inversiones. La rentabilidad representa cuál es ese porcentaje de ganancias que tú como inversionista vas a recibir. Por ejemplo, si el proyecto, el emprendimiento te dice que te va a dejar una rentabilidad del 5% o del 10%, esto significa que por cada $100 tú vas a recibir de ganancias $5, ¿correcto? Entonces podemos igual definir con una pequeña fórmula reflejando que la rentabilidad es igual a ganancias sobre tu inversión. ¿Correcto? Ahora, ¿qué será la liquidez? La liquidez viene a ser la capacidad de cualquier emprendedor, de cualquier negocio, de poder afrontar sus obligaciones, ¿no? Ya sean con acreedores, ya sean con proveedores. También es la facilidad de convertir un bien en dinero, ¿no? Al corto plazo. Entonces, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando que los negocios, los emprendedores tienen efectivo o tienen la capacidad para poder afrontar sus deudas, sus compromisos, y también tienen la facilidad de convertir estos bienes en dinero. Ahora, volviendo al término o volviendo al tema de rentabilidad, también es importante que conozcas 2 conceptos. Uno es el factor de escasez. ¿Por qué? De repente no tienes una oportunidad o una propuesta de inversión. De repente tienes varias. ¿Cómo elegir la correcta? Para ello tienes que tener en cuenta cuál es tu factor de escasez. Puede ser tiempo o puede ser dinero. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si tu factor de escasez es el tiempo, vas a buscar proyectos, ideas, emprendimientos donde tu presencia no sea necesaria, porque no tienes el tiempo suficiente para poder meterte en otro proyecto. Entonces, vas a buscar este tipo de proyectos donde solamente necesiten el tema de dinero. ¿Qué pasa si lo que no tienes es mucho dinero, mucho capital, pero sí tienes tiempo? Entonces, lo ideal es que busquemos lugares, formas de inversión, emprendimientos, proyectos, ideas, en donde el capital de inversión sea mínimo y en donde se necesite de repente un poco más tu experiencia, tus conocimientos en este proyecto.
Ahora también es importante conocer lo que es el costo de oportunidad. ¿Qué implica invertir en esa idea y no en los demás? ¿Qué estás perdiendo al momento de invertir en este proyecto o en esta idea? Entonces debes evaluar estos dos puntos. El factor de escasez, evalúa cuál para ti es ese factor escaso, puede ser dinero, puede ser tiempo, y también evalúa cuál es tu costo de oportunidad, qué estás dejando de ganar al invertir tu dinero o tu tiempo en alguno de estos proyectos. Conociendo esta terminología de lo que es utilidad, lo que es rentabilidad y lo que es liquidez, pasemos ya a hablar un poquito más del tema financiero. En el tema financiero, los tres principales conceptos que vamos a hablar es, en primer lugar, el flujo de efectivo. ¿Qué representa? ¿Qué es el flujo de efectivo? Pues es la representación, los movimientos que tiene el dinero, no las transformaciones, el flujo que va teniendo. Esto nos va a permitir justamente reflejar cuál es la liquidez de un negocio, ¿no? Tú tienes un nivel de operaciones, tardas cierto tiempo para producir, fabricar un producto, para comercializarlo y muchas veces para que te paguen, ¿no? Cuando vendes al crédito. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener bien mapeado cuál es este periodo de tiempo para poder sostener el negocio, para poder sostener las operaciones. Y aquí entra otro concepto que es el capital de trabajo. El capital de trabajo es ese dinero que necesitamos para que la organización siga funcionando, ¿no? Debes haber escuchado mucho que los bancos, las financieras, te ofrecen créditos para capital de trabajo, que simplemente es cubrir ese dinero, esos huecos que tenemos en el negocio por deudas de clientes que aún no han sido pagadas y que necesitamos cubrir para que el negocio siga funcionando, ¿sí? Entonces, aquí reflejamos todo el movimiento del efectivo, solamente los ingresos y las salidas de dinero. Hay otro concepto que es el estado de resultados. Cuando hablamos del estado de resultados, pues estamos tomando una radiografía a cómo está el negocio, si estamos cumpliendo con los objetivos o no. Aquí sí se refleja la totalidad de las ventas de un periodo puntualmente, puede ser bimestral, trimestral, semestral o de repente de manera anual. Si estás empezando, yo te recomendaría que toda esta información la manejemos de manera mensual. Es muy importante que nos vayamos midiendo mes a mes. Entonces, ¿cómo se estructura lo que es el estado de resultados? El estado de resultados tenemos el total de ingresos, en primer lugar, ya sean por ventas al crédito, ventas al contado, por otros ingresos. Tenemos o le restamos lo que son los costos operativos de producción, de fabricación, de comercialización, y esa resta nos va a dar la utilidad bruta. A esta utilidad bruta le vamos a restar los gastos administrativos, que están directamente orientados a lo que no representa el costo directamente en la producción de un bien o en la ejecución de un servicio, ¿no? Aquí tenemos alquileres, tenemos servicios, tenemos planillas, etcétera, ¿no? También tenemos que restarle lo que son los gastos financieros. De repente tenemos acreedores, ¿no? Tenemos algún préstamo que tenemos que pagar, tenemos que restarle aquí. Cuando restas a la utilidad bruta los gastos administrativos, los gastos financieros, otros gastos que tengas contemplado, te va a dar la utilidad ante el impuesto. Esta utilidad ante el impuesto justamente es esta utilidad a la cual le debemos de restar ya sea el impuesto a la renta o ya sea el IGB. Acá hay que tener un tema muy presente, que va a depender mucho esta parte de los impuestos de qué régimen te encuentres. Tenemos en el Perú puntualmente 4 regímenes. Tenemos el nuevo RUS, tenemos el régimen PYME, el especial, y tenemos el régimen general. Si te encuentras en el RUS o en el nuevo RUS, significa que tu costo o los impuestos que pagan se pagan de manera fija todos los meses y están directamente relacionados con el volumen de ventas. Es decir, puedes pagar 20 soles o puedes pagar 50 soles. En ese caso, debe estar consignado en el costo fijo. Pero si estás en cualquiera de los otros regímenes, significa que vas a tener que pagar de acuerdo a lo que vendas.
¿no? Entonces, el IGB puntualmente que vas a pagar está directamente relacionado con el total de ventas que hagas. Pero hay que tener en cuenta un concepto, puntualmente, que es el crédito fiscal, que está directamente relacionado con cuáles son las facturas que has logrado comprar y que te han dado IGB a tu favor, ¿no? Entonces, la diferencia de estos dos es lo que vas a terminar pagando la SUNAT. Y al final, al restarle los impuestos, vas a tener recién la utilidad neta. Ahora veamos lo que es el balance general. Cuando estamos hablando del balance general, es uno de los documentos empresariales que más te solicitan, ¿no? Ya sean tus proveedores, ya sean los bancos. Y es que prácticamente en este balance general vemos la totalidad de las finanzas de un negocio. Sabemos dónde está el dinero, en qué está invertido, ¿no? Y tenemos que hay una pequeña formulita que nos permite comparar y saber que todo está en regla, ¿no? Cuando todo cuadra, que es el total de activos debe ser igual a la sumatoria de tus pasivos y de tu patrimonio. No se preocupen, chicos, que estos tres conceptos que estamos hablando, ya sea el flujo efectivo, ya sea el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, como también se conocía, y el balance general, lo vamos a entender y lo vamos a ver mucho más claramente a través de un ejemplo que he preparado para todos ustedes. Imagínate que tú vas a la tienda del señor Juan y le dices: señor Juan, véndame, o mejor dicho, fíeme una gaseosa. Entonces, el señor Juan te conoce desde pequeño, te va a entregar la gaseosa y te va a anotar en su cuadernito de clientes que le deben, no de cuentas por cobrar. Esta venta se registra o se debe registrar en el estado de resultados. Recuerden que aquí vienen todos los ingresos y todos los egresos. Cuando hablamos de todos los ingresos, ya sean al contado o al crédito. Pero no se debe registrar en el flujo efectivo. ¿Por qué? Porque no ingresó dinero y tampoco salió. Entonces, las diferencias puntualmente de estos dos formatos que trabajamos es que uno te mide puntualmente la liquidez, los movimientos, las variaciones del dinero, del flujo del dinero, y la otra ya representa cómo estamos, si es que realmente estamos logrando con los objetivos que nos hemos propuesto. Y el balance general, aquí encontramos todo. Si tenemos el dinero en bancos, si tenemos en efectivo, en caja, si tenemos acreedores a los cuales les debemos, si tenemos un préstamo, si tenemos algún equipo, ¿no? ¿Cuánto fue el capital social de los socios? Tenemos aquí reflejado toda la parte financiera del negocio, ¿correcto? Ahora sí, vayamos a entenderlo de una manera más fácil y más práctica a través de un ejemplo que en este momento te presento. Bueno, chicos, ahora sí vamos manos a la obra, vamos a empezar a trabajar y para ello nos vamos a apoyar de una tabla de Excel, ¿sí? Es un programa que todos creo que en la casa lo tenemos, lo dominamos a por lo menos un nivel intermedio, así que lo que van a ver aquí en esa explicación va a ser muy sencillo de realizar, ¿sí? Antes de entrar ya a los estados financieros, como es el balance general, el estado de resultados, el flujo efectivo, lo primero que tienes que tener muy claro, mi estimado emprendedor, mi estimado capo de los negocios, es en qué gastos y costos incurres, ¿correcto? Debemos tener muy claro cuáles son aquellos costos fijos y costos variables. Y aquí entran dos conceptos que me gustaría compartir contigo. En primer lugar, el costo fijo es todo aquello que sí o sí al final del mes vas a tener que pagar, vendas o no vendas. En cambio, el costo variable está directamente relacionado con la producción. Si vas a vender más, vas a producir más y por ende tus costos de producción o de fabricación se van a incrementar, ¿correcto? Entonces, ejemplos de lo que es costo fijo, tenemos alquileres, tenemos los servicios, ya sea luz, ya sea agua, internet, teléfono, la publicidad, siempre y cuando tú hayas destinado un monto fijo cada mes. Tenemos lo que es la planilla, y aquí me gustaría hacer una salvedad. Si a tu equipo, si a tus colaboradores, tú le pagas un sueldo fijo, es decir, ganan lo mismo cada mes, se registra aquí en planillas. Si en cambio tu equipo, tus colaboradores,
ganan una comisión de ventas, entonces ese monto debe estar registrado en tu costo variable. Cuando hablamos de costo variable decíamos que está directamente relacionado con los costos de fabricación. En este cuadro que tenemos, el cuadro azul, del costo variable unitario, recuérdalo bien, aquí estamos hablando del costo variable unitario. Eso significa que vamos a detallar cuánto nos cuesta una unidad de producto, un solo producto. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de un polo, ¿sí? Imagínate que tú vendes polos, entonces, ¿qué es lo que haces con los polos? Me voy de repente a Gamarra, compro un polo que me puede costar 10 soles en cantidad. El estampado, puedo gastar en el estampado de cada polo. Recuerden que estamos hablando de costo variable unitario por cada producto. Entonces, el estampado de un polo, 3 soles, el transporte 50 céntimos. Imagínate que eres de provincia, de repente estás en Piura y ese polo ya estampado, ya trabajado, te lo tienen que enviar hasta Piura. Ese costo del transporte tienes que incluirlo aquí. ¿Pero por qué 50 céntimos? Porque cuando tú traes la mercadería, no vas a traer solamente un polo. Entonces, vuelvo a repetir, como estamos hablando del costo variable unitario de un solo producto, lo que nos tocaría hacer es cuánto nos cobra la empresa de transportes para traer de repente, no sé, un saco de ropa, una bolsa, una caja, dependiendo, ¿sí? Imagínate que te cobran, no sé, 10 soles el bulto y en el bulto vienen 10, 20, 50, 100 prendas. Tenemos que hacer el ejercicio de hacer esa pequeña división de cuánto nos costó y cuántas unidades de producto vienen ahí para poder consignar aquí cuánto es el costo del transporte de este producto en particular. Por ejemplo, decíamos, hagamos el ejercicio de una vez para entenderlo mejor. Imagínate que me cobran 10 soles el bulto, ¿sí? Vienen 100 productos, 100 polos en ese bulto. Lo que tengo que hacer es simplemente dividir los 10 soles entre los 100 productos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de 10 céntimos. Imagínate que no vienen 100 polos, que solamente vienen 50. Significaría que el transporte es de 20 céntimos, ¿sí? Entonces, pongamos 20 céntimos que nos costó el transporte, 0.20 céntimos, ¿correcto? Y aquí sucesivamente vamos a ir sumándole qué otros costos unitarios tenemos para poder fabricar, producir o brindar cualquier servicio, ¿sí? Acá le estoy poniendo XX, pero de repente podríamos incluir lo que es el delivery, ¿sí? De repente lo de entregas gratis, ¿no? Entonces le podemos sumar un precio promedio, 5, 7 soles de repente, ¿correcto? Entonces ya tenemos aquí cuánto nos cuesta a nosotros como emprendedores ese polo. Tenemos un costo de 20.20 y acá arriba en la parte superior, la parte verdecita, tenemos el precio de venta. De repente ese polo lo estamos vendiendo en 29, de repente ya como lo estamos poniendo el delivery, lo podemos poner a 39, perdón, 39, ¿correcto? Entonces podemos ir jugando aquí, ¿no? Lo importante aquí es que vayamos midiendo y entendamos que para poder fijar el precio tenemos que, en primer lugar, tomar en cuenta cuánto nos cuesta fabricar esa unidad, ¿sí? En este caso 20.20, es decir, que tú no puedes ponerle un precio menor a ello porque estarías perdiendo. Tenemos que mirar cómo está la competencia, a cuánto están vendiendo ellos un polo con las mismas características que tú, para tenerlo siempre presente, ¿sí? Imaginemos que no vamos a tener delivery, que el delivery lo va a asumir directamente el cliente, entonces al final el polo nos costó la fabricación 13.20 y lo vamos a vender en, dejémoslo en 39 soles, o en 29 como estaba, ¿sí? Perdón, 29 soles. Listo. Entonces, sigamos. Costos fijos, decíamos la planilla.
otros gastos, siempre es bueno contemplar tener un pequeño monto para cualquier eventualidad imprevisto que tengamos en el mes. Recuerden que trabajamos esto de manera mensual. Tenemos lo que son las pagos de cuotas de algún préstamo, si es que de repente para iniciar tu emprendimiento solicitaste un préstamo de capital de trabajo, alguien te prestó o algo, aquí consignamos la cuota. Recuerden que los costos fijos se manejan mensual, ¿sí? En este caso no estamos consignando nada, tenemos cero. Aquí otra salvedad con respecto a los impuestos. Dentro de los impuestos tenemos 4 regímenes, ¿sí? Tenemos el nuevo régimen simplificado, el RUS, tenemos el régimen PYME, el régimen especial y el régimen general. Cuando estamos empezando, lo más común y normal es que la mayoría de negocios tenga el RUS, es decir, que se evita hacer declaraciones a la SUNAT, se evita pagarle de repente a un contador y lo único que hace es pagar 20 soles o 50 soles dependiendo del volumen de la venta. Si ese es el caso, entonces aquí consignamos ese monto, porque al final va a ser un monto fijo todos los meses, ¿sí? O es 20 o es 50 soles. Por eso que lo estamos consignando aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no estoy en el RUS y estoy en el régimen PYME? Es decir, ya tengo una empresa constituida, ya no registras aquí lo que es tu impuesto, porque ya no va a ser algo fijo, sino va a ser algo variable. Va a depender directamente de cuánto es lo que vendas, ¿sí? Entonces lo vamos a poner en el costo variable. ¿Cuánto sería? El 18% de este producto. Por ejemplo, ponemos aquí IGB, ¿sí? ¿Cuánto es el IGB? El 18%. ¿De qué? Del precio de venta. Entonces lo que vamos a hacer a nuestro precio de venta lo vamos a multiplicar por el 18%, ¿sí? Entonces aquí incurrimos en otro gasto, perdón, en otro costo, ¿sí? Entonces ahora ya el polo, ¿sí? Ya no cuesta 13 soles, ahora ya cuesta 18.42 céntimos, ¿sí? ¿Y qué tendríamos que hacer? Borrar en la parte de costos fijos el monto de los 50 soles. ¿Por qué? Porque ya no estamos pagando un IGB, o perdón, ya no estamos en el RUS, ya no estamos pagando un impuesto fijo, ¿sí? Imaginemos que estamos trabajando con emprendedores, están empezando, eso significa que deben estar en el RUS la mayoría de ustedes, o inclusive, lastimosamente, aún no debe estar formalizado su negocio. Sigamos. Después de los impuestos tenemos el impuesto a la renta, que eso ya cuando están formalizados, dependiendo nuevamente del régimen, vas a tener que pagar un porcentaje mensual de tu utilidad, ¿sí? Hablamos de régimen PYME, podemos hablar de 1.2, 1.5%, dependiendo, nuevamente les digo, el régimen, van a tener que pagarlo. Pero eso normalmente lo vemos ya en el estado de resultados, ¿sí? Entonces ya tenemos claro cuáles son nuestros costos fijos, cuánto es lo que vamos a pagar sí o sí, vendamos o no vendamos a fin de mes, son 3.270, ¿sí? Ahora, en la parte inferior estoy poniendo un cuadrito adicional que es el detalle de la planilla, ¿no? Donde vamos a escribir, detallar de dónde salieron, porque aquí en planillas tenemos 2.000 soles, ¿a quién le estoy pagando? ¿Sí? Tenemos al dueño que gana 1.000 soles, tenemos al administrador que gana 1.000 soles, de repente, bueno, acá tenemos mozos, vamos a borrar los mozos, y vamos a poner de repente a un vendedor, ¿sí? Entonces, el vendedor le pagamos 1.000, vamos a cambiar estos datos, el dueño vamos a pagarle 1.500, ¿sí? Y el administrador 1.300 soles, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta ahora, el costo fijo de planillas es el de 3.800 soles, ¿sí? Si vemos en el cuadrito de arriba, ya cambió, y lo podemos observar, 3.800 soles. Ahora, nuestro costo fijo es de 5.070 soles. ¿Eso qué significa? Que al final del mes voy a tener que sí o sí tener 5.070 soles para cubrir mis operaciones cada mes, ¿sí? Entonces, ahora, teniendo ya estos datos, el precio de venta, después de haber estudiado la competencia, de haber detallado nuestro costo variable unitario,
de tener ya bien detallado el costo variable, cuánto es el valor, cuánto nos cuesta fabricar, producir, comercializar este producto, y cuando ya tenemos bien detallado el costo fijo, podemos encontrar el punto de equilibrio. Y aquí, chicos, esta primera parte me estoy tomando el tiempo porque es muy importante. La mayoría de emprendedores se mete a este mundo sin siquiera saber cuál es su punto de equilibrio, sin siquiera saber cuál es la fórmula del punto de equilibrio y qué es el punto de equilibrio. Entonces, de manera simple, el punto de equilibrio es donde tus ingresos y tus gastos se igualan. Es decir, no pierdes dinero, pero tampoco ganas dinero. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque te da una idea, te da un número en la mente en la cual tú te vas a proyectar que sí o sí tienes que por lo menos vender esa cantidad de unidades para no perder dinero. ¿Cuál es la fórmula? La voy a anotar aquí. Es total de costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ya tenemos todos esos datos. ¿Sí? Tenemos nuestro precio de venta, que vienen a ser 29 soles. Tenemos el total de nuestros costos fijos, que vendría a ser 5.070. Y tenemos también el total de nuestros costos variables unitarios, que serían 13 soles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a la fórmula, dividir 5.070 entre 29 menos 13.20 soles. Entonces, eso ya lo tengo aquí desarrollado. ¿Sí? ¿Cuánto es el punto de equilibrio? Si nos damos cuenta, aquí estoy cogiendo costo variable, total de precio de costo fijo y el precio. Para este caso, necesitaríamos vender al mes 321 polos para no ganar y no perder. ¿Estás en condiciones de poder vender 321 polos? Recuerda que aquí estamos hablando de cantidades. En la parte superior donde dice el monto, ahí vemos cuánto representa ese, en soles esa cantidad de unidades, ¿no? Simplemente aquí estamos multiplicando la cantidad por el precio, ¿sí? Nada más. ¿Te das cuenta cómo ahora ya en lo real te pones a pensar, ¿realmente puedo vender 3.021 polos? ¿Es viable mi negocio? ¿Lo puedo lograr? Entonces, ¿qué debes de hacer aquí? Dale, no puedo vender esa cantidad. Entonces, ¿cómo podemos disminuir nuestro punto de equilibrio? De dos formas solamente. Disminuyes o tus costos fijos o disminuyes tu costo variable, que es muy poco probable y recomendable porque si disminuyes alguna materia prima, algún insumo, es probable que tu producto final o terminado ya no tenga la misma calidad. ¿Sí? Entonces nos debemos de enfocar en los costos fijos. ¿Qué podemos eliminar en costos fijos? Alquiler. Bueno, estamos en pandemia, de repente me dedico sola y exclusivamente a vender en redes, es decir, que no tengo un local de alquiler. De repente vivo en la casa de mis papás me prestan, pero bueno, vamos a considerarle, no 600 soles les voy a pagar a mis papás, 100 soles nada más. Luz no voy a pagar, les voy a dar 50 soles a mis papás, agua lo dejamos en 50, internet sí, ¿no? Teléfono también, publicidad de repente no, mucha publicidad, recién estoy empezando, voy a darle a 100, planillas. Si voy a vender online, no necesito contratar a tanta gente, voy a empezar yo solo, ¿sí? Eso significa que vamos a eliminar el sueldo del administrador y vamos a eliminar el sueldo del vendedor. Y de repente, ¿sí? Digo, wow, 1.500 es mucho, ¿no? Para alguien que recién empieza. Voy a empezar ganando o intentando ganar 500 soles. Esa es mi meta. Y miren cómo cambia radicalmente nuestro punto de equilibrio. De 321 soles, ahora solamente necesitamos vender al mes 68 unidades. 68 polos. ¿Se dan cuenta? Porque es importante tener esta plantilla para que tú puedas jugar, para que tú puedas ir mirando en dónde puedo optimizar mis costos.
para poder generar mayores márgenes, para que ya a partir de 69 polos yo ya pueda tener ganancias. Y cuando me refiero a ganancias es independientemente de tus 500 soles, porque uno de los errores que siempre cometen los emprendedores es que mezclan el dinero del negocio con su propio dinero. No lo hagan. Por eso que aquí les estoy poniendo un sueldo. ¿Eso qué significa? Al final del mes tú vas a cobrar tus 500 soles y lo adicional de utilidad que tienes lo vas a hacer para reinvertir en tu negocio. Es decir, a partir de los 69, 70, 80 polos que vendas, ese extra que vas a ganar debes reinvertirlo en tu negocio. Tú ya estás cobrando 500 soles por ser el dueño, por administrar tu negocio, por vender, por todo. Ya cuando veas que el negocio esté más robusto, más fuerte, te puedes ir incrementando tu sueldo como dueño. ¿Correcto? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, también les estoy poniendo acá lo que es la utilidad proyectada. ¿Esto qué significa? Ya, chévere, Ilish, me dicen, no, genial, ya sé mi punto de equilibrio, ya sé que tengo que detallar tanto mis costos fijos como mis costos variables, ya sé cómo encontrar mi punto de equilibrio. Pero me gustaría saber cuántas unidades tengo que vender si yo me proyecto que mi negocio gane 1000 soles. O de repente 2000 soles quiero ganar. Entonces, aquí en utilidad proyectada consignamos cuánto dinero queremos ganar en el mes. ¿Sí? Entonces, si queremos ganar 200 soles, si queremos ganar 2000 soles, tendríamos que vender 194 polos. 194 unidades. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante tener esa matriz. Pues estamos empezando mucho. Solamente 1000 soles quiero. 131 polos, que representan en soles ventas por 3.799.37. Ahora simplemente aquí reflejamos los resultados. Tenemos que el margen de contribución viene a ser cuánto fue lo que ingresó de dinero por el tema de las ventas, que es los 1.963. La venta de los 68 polos. Acá lo podemos ver más detallado. Costo variable, es decir que vamos a tener que multiplicar estos 13 soles, 13.20 por los 68 unidades. Recuerden que el costo variable, no, vas a vender más polos, vas a tener que gastar en más polos, valga la redundancia, más estampados, más transporte, etc. ¿Sí? Entonces representa nuestro costo variable 893.92. Y costos fijos, que lo tenemos aquí al costadito, 1070. Entonces, si a los 1963.92 le restamos nuestros costos variables, es decir, lo que nos costó producir ese polo, que son los 893, y le restamos el costo fijo del negocio, vamos a tener 0 de utilidad. Y en el otro lado, donde proyectamos los 1000 soles, miren, si vendemos 131, nos va a ingresar en ventas 3.799. De costos variables vamos a gastar 1.728 y el costo fijo sigue siendo el mismo costo fijo, justamente porque es fijo y no se mueve, 1.070. Y nos genera una utilidad de 1000 soles. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí ya tenemos bien estructurado lo que es nuestros costos fijos, los costos variables, ya sabemos cuál es nuestro punto de equilibrio, podemos ir jugando, optimizando nuestros costos y también haciendo proyecciones, cuánto me gustaría ganar en dinero y puedo saber cuánto debería de vender para poder ganar ese dinero. Entonces, pasamos ya a los estados financieros. Si realmente puedes hacer esta plantilla, ¿sí? Ya tienes gran parte como emprendedor ganado. Ya eres parte de más del 90% que ni siquiera entiende ni siquiera hace esto. Antes de poner un negocio, debes enfocarte en esto. Materializa, ve si es viable tu negocio a través de una plantilla así como esta, en Excel, que te estoy enseñando aquí a realizar. Luego, el flujo de caja proyectado, ¿no? En el video te explicaba lo que era teóricamente, ahora ya lo vamos a ver en la realidad.
¿sí? Mira, normalmente los emprendedores cuando van a arrancar un negocio, por lo menos inician con un pequeño capital de trabajo, que les va a permitir comprar los polos, si no, ¿qué vas a vender? Estamos poniendo aquí un capital de inicio de 2.000 soles, ¿sí? Que son prestados, son tus ahorros, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo funciona el flujo de caja proyectado? Tenemos, por un lado, los ingresos, ¿sí? A los ingresos les vamos a restar los egresos, ya sean gastos administrativos, ya sean otros gastos, que eran las eventualidades, los gastos financieros, que vienen a ser la parte de préstamos, los impuestos, ¿sí? Ya sea que estemos en el RUS, o ya sea que tengamos una empresa jurídica, o una empresa, o una persona natural con negocio, pero de algún tipo de régimen, y a esto ya tenemos los saldos, ¿sí? Entonces tenemos aquí el total de ingresos menos el total de egresos, nos va a dar un saldo. Acá quiero que entiendas un punto muy importante que es la diferencia de lo que veíamos en lo que es el flujo de caja y lo que es el estado de resultados. En el flujo de caja reflejamos todos los movimientos de dinero, solo y exclusivamente los movimientos de dinero. Sí, por lo que es un flujo de efectivo, cómo va cambiando, variando el dinero en el tiempo. Si acá vamos a medir la liquidez, ¿correcto? Entonces, vamos al ejemplo. Imagínate que en enero, ¿cuánto es lo que vamos a vender? Ahora, permítame, me estaba olvidando, aquí en la mano derecha tenemos un cuadrito en donde vamos a proyectar. Recuerde que estamos empezando, eso significa que no tenemos idea, no tenemos datos históricos que nos permitan tener una mayor claridad de saber cuánto posiblemente vamos a vender. Entonces aquí vamos a tener que utilizar el criterio, pero de la mejor manera posible. Es decir, tienes que hacer pequeños estudios, evaluaciones, ser consciente de tus capacidades, de todo, para que realmente pongas números o cifras que estén directamente relacionadas con la realidad, con tus posibilidades, que sean realmente viables. En este caso yo estoy poniendo que me proyecto vender en el mes de enero 100 polos. ¿Sí? Recuerda que cuánto era nuestro punto de equilibrio, 68 polos. Entonces aquí ya subí, ¿no? Pero imagínate ya, estoy empezando, yo sé que el primer mes nadie me conoce, yo voy a vender 50 polos nada más. Ahora, ya en febrero, que me conocen, que ya me voy haciendo un poquito más conocido, yo creo que para febrero sí puedo vender unos 100, ¿no? Para marzo, que ya soy conocido, puedo vender 200, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí ven? Si se han dado cuenta, nuestro flujo cambia, porque ya está con fórmulas, pero les voy a explicar fácilmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Reflejar todos los ingresos de dinero. Acá estamos en el supuesto que todas las ventas son al contado. Si manejas crédito, ahí sí tenemos que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como que se reflejan las ventas, pero como no hay dinero, no lo podemos consignar acá, ¿sí? O si lo consignamos, no lo tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente es multiplicar la cantidad que esperamos vender, en este caso 50 polos, por el precio de venta. ¿Cuánto era el precio de venta? 29 soles. Y ese es el resultado. 29 por 50 tenemos 1.450 soles de ingresos por la venta de polos. ¿Sí? Ahora, aquí el saldo inicial, decíamos que tenemos un capital de 2.000 soles para iniciar. Lo consignamos acá. Acá lo jala directamente la fórmula. Entonces tenemos ingresos el primer mes de 2.000 soles de nuestro capital de trabajo y de ventas 1.450, que representa un total de 3.450 nuestros ingresos totales del mes. Gastos ya lo tenemos verificado, ¿no? En alquiler 100 soles, decíamos, vamos a estar en la casa de nuestros papás, luz 50, etcétera. ¿Cuánto nos salen los gastos administrativos? 970 soles. Otros gastos, estamos contemplando que para cualquier eventualidad voy a tener 100 soles. ¿Sí? Imagínate que lo puedes consignar acá,
de repente no los gastas o lo gastaste en este mes, pero en el segundo mes no lo gastaste, pero igual lo vas contemplando, ¿no? Vas jugando con ello. Gastos financieros. Como veíamos, no tenemos ningún gasto financiero, ¿sí? No vamos a pagar aquí ninguna cuota, ¿correcto? Y tenemos impuestos. Impuestos como RUS, si es que vamos a pagar, consignamos 50 soles. Volvamos a flujo, acá nos está marcando 0, pero recuerden que decíamos que como somos emprendedores, vamos a consignar acá que tenemos RUS. Significa que le vamos a poner que pagamos 50 soles no. Estamos empezando, pagamos 20 soles nada más. Entonces, ya nos va a comenzar a reflejar acá los 20 soles. ¿Sí? Imagínate que los 2,000 soles no fueron tu ahorro, sino de repente fue un préstamo. Entonces, si dividimos los 2,000 soles, imaginemos que lo está sacando a 12 meses, entre 12, estamos hablando de 166.67, que sería dividido entre 12, pero siempre tenemos que pagar intereses. Yo creo que le podríamos poner, o sea, depende del banco, pongámosle redondeándole simplemente para efectos del ejemplo, 200 soles. ¿Dónde lo consideramos esos 200 soles? Aquí en nuestra estructura de costos, en lo que es pago de cuota de préstamo. Vamos a pagar 200 soles de cuota, ¿sí? Y lo vamos a ver reflejado aquí en nuestro estado, en nuestro flujo de caja proyectado o de efectivo, ¿no? Si nos damos cuenta, la cuota del préstamo, ¿dónde está? Pago de préstamo, los 200 soles mensuales, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo que gastamos al mes? Sí, de ingresos, ya descontando los costos fijos, variables, la cuota del mes, los impuestos, 1,950 soles. ¿Eso qué significa? Que tenemos un saldo positivo de 1,500 soles. ¿Correcto? Entonces, aquí les quiero demostrar algo. Imagínate que empiezas sin capital inicial, ¿sí? Por ende, no vamos a tener cuota de préstamo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestros ingresos ahora son de 1,450 y nuestros gastos son de 1,750. ¿Eso qué significa? Que el primer mes perdiste dinero. Has perdido 300 soles. ¿Qué es lo que hace el común denominador de los emprendedores? Ya, bueno, borrón y cuenta nueva. Perdí este mes. Este es un nuevo mes. Vamos a empezar de cero nuevamente. No, señores. Cuando ustedes empiecen un negocio, los datos de información histórica es muy, pero muy importante. Aún más que como tú estás invirtiendo, ya sea un dinerito muy poco o mucho, tienes que recuperar esa inversión. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos 300 soles negativos van a pasar al siguiente mes. ¿Sí? Si lo vemos aquí, tenemos en febrero esos menos 300 soles. ¿Cuánto hemos vendido ahora en febrero? 100 unidades de polos, ¿correcto? Ahora ya nuestros ingresos ya no son 1,400, sino 2,900, pero menos los 300 soles que fuimos en contra el mes pasado, tenemos 2,600. ¿Cuánto hemos gastado este mes? 1,910 soles. Es decir que ya en el segundo mes, ¿imaginan? Ya recuperaron la inversión y ya tienen ganancias, ¿sí? Ya tienen dinero en efectivo de 690 soles. Y si nos vamos proyectando, miren, al tercer mes, ya tú estás pagándote, pero miren, este es el efectivo, tu capital que vas a ir acumulando, ¿sí? E iniciaste el primer mes con pérdida de 300, el segundo mes pagaste esa deuda de los 300 que tenías y ahora ya tienes utilidades por 690 en dinero, cash, que te sobró después de haber cubierto todos tus gastos, todos tus costos. En febrero y en marzo tenemos ya 3,260 acumulados, porque recuerda que acá ya estamos vendiendo 200, imagínate que vendes 150. Y así 150 todos los meses. Se mantuvo tus ventas. Miren, entonces
2.400, 4.000, 6.000, 7.800 en este ejercicio de 6 meses. ¿Un negocio rentable? Sí. ¿No? ¿Podemos hacerlo más rentable? Puede ser. Nos promocionamos más, trabajamos en el tema de marketing y podemos elevar nuestros precios un poquito, aunque sea. De 29, de repente lo subimos a 33 soles y mira cómo cambian nuestros ingresos. Terminamos ganando al final del periodo 13.000 soles ahora. ¿Listo? Entonces quedó claro lo que es el flujo de efectivo, el flujo de caja. Simplemente vamos a ir registrando los ingresos y salidas de dinero. Aquí no registramos el crédito. ¿Sí? Entonces, como el ejemplo que hablábamos, imagínate que tú vas a la tienda de la esquina y le dices, don Juan, fíeme una gaseosa. Don Juan registra, lo anota en su cuadernito, ¿no? Ilish me debe una gaseosa, pero no ingresó dinero. Eso significa que aquí en mi flujo de efectivo no lo debo de registrar. ¿Y a dónde se van esas ventas? ¿Dónde lo tengo que registrar? En mi estado de resultados. ¿Correcto? Entonces, normalmente los estados de resultados se pueden manejar trimestral, semestral o anualmente. Si tú quieres, estás empezando, lo puedes manejar de manera mensual. Hagamos un ejercicio sencillo. Imagínate que tienes ventas al contado. Trabajemos con el dato, el último dato, ¿sí? Que es junio, para ver el semestre, ¿no? Tenemos 4.950 de ventas. 4.950 en ventas. ¿Correcto? ¿Cuánto has gastado de materia prima? De repente de esos 4.000 he gastado, no sé, 2.900 de materia prima. ¿Sí? Estos son supuestos. Aquí sí tienes que registrar al crédito y al contado. ¿No? De repente al crédito tú diste crédito a tus clientes que ya los conoces por 2.000 soles. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos sumando. Entonces al final, si te das cuenta, acá tenemos la sumatoria de los dos, tanto de las ventas al crédito como las ventas al contado. En cambio, en el flujo de efectivo solamente teníamos todo el efectivo. Tenemos costos de materia prima por 2.900, nos da una utilidad bruta, ¿no? Recuerden que, como es la estructura del estado de resultados, total de ventas o de ingresos menos total de costos nos da la utilidad bruta. A esa utilidad bruta, la mayoría de emprendedores se queda con esto y piensa que ya esa es su ganancia. No, señores. Hay que sumarle los gastos administrativos, los gastos financieros, ¿no? ¿Cuántos tenemos en gastos administrativos? A ver, sigamos con el ejemplo. En gastos administrativos, que vendría a ser la planilla, 1.000 soles aproximadamente, 500. Vamos a compartir. Tenemos gastos administrativos por 800 soles, pongamos, y tenemos otros gastos, 100 soles. Otra de préstamo, no tenemos préstamo, ¿sí? Entonces tenemos una utilidad antes de impuesto de 3.150 soles. Al final los impuestos, ¿qué es lo que pasa con los impuestos? Aquí hay algo que tienen que tener presente. Si son pequeños y están en el RUS, olvídense de esta parte. Si es que ya tienen un negocio, es una persona jurídica, están en algún régimen, ya sea el especial, el general o el PYME, tienen que tomar en cuenta este concepto o este ejercicio que les estoy planteando acá. ¿Cuánto paga el IGB? Decíamos 18%. Sí, correcto. Pero tú le vas a decir a la SUNAT, mira SUNAT, es verdad, yo te debo el 18% de mis ventas, pero tengo compras a mi favor. Y aquí entra el concepto del crédito fiscal. ¿Cuál es el crédito fiscal? Es ese IGB que has generado a tu favor derivado de las compras que has realizado. Imaginemos, ¿sí?, que todas las ventas has emitido facturas y todas las compras te han dado factura. Entonces tenemos aquí que ventas
que es el 18% de 6.950, tendríamos 1.251 que le deberíamos pagar a la SUNAT, pero en compras, que le estamos igual al total de costos, sacando el 18%, tenemos 522 soles a nuestro favor. ¿Eso qué significa? Que tenemos 729 soles que pagarle a la SUNAT, no los 1.250, porque tenemos crédito fiscal a nuestro favor. Es por eso que muchas empresas, negocios, cada vez que compra o va a un restaurante o va de repente a echarle combustible a su vehículo, pide siempre facturas, independientemente a sus compras, ¿no? Entonces, para eso es, para generar crédito fiscal y pagar menos. Acá lo tenemos reflejado, 120, 400 son 75 soles, ¿no? Bueno, los impuestos acá lo jala, acá, a ver, IGB, debe ser igual a esto, ¿correcto? Y la renta, el impuesto a la renta es el impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces no le sacamos, va a depender del tipo de régimen, les decía, renta puede ser entre 1.2, 1.3%, 1.5%, ¿no? De manera mensual. Imaginemos que es el 1.5 como un dato intermedio de renta. ¿A qué le sacamos ese 1.5? A la utilidad antes de impuesto. Entonces, a esta. Esto por el 1.5. ¿Cuánto es? 47 soles. ¿Cuánto vamos a pagar de impuestos? 681.75, que le debemos restar a los 3.150 de nuestra utilidad antes de impuestos. Y al final ya del ejercicio nos damos cuenta que hemos tenido una utilidad neta ya de 2.468.25 soles. ¿Se dan cuenta? Total de ventas o de ingresos menos total de costos de fabricación nos da la utilidad bruta. De esa utilidad bruta le restamos los que son los gastos administrativos, los gastos financieros, otros gastos, nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Y esa utilidad antes de impuestos le vamos a descontar los impuestos que vamos a pagar de acuerdo a ley y ya nos da nuestra utilidad neta. Ahora veamos el último estado financiero, que es el balance general. El balance general, como decíamos, es una fotografía de un momento preciso de tiempo, de un periodo, de un negocio. Aquí tenemos reflejado dónde está toda la parte financiera del negocio. Sí, tenemos en capital de trabajo, pero ese capital de trabajo, de repente tenemos un aporte de los socios, ¿no? Imagínate que tienes socios, ¿sí? Y crearon la empresa, el negocio con no 20.000 soles, sino 10.000 soles, imaginemos, ¿sí? Pero esos 10.000 soles, recuerden la fórmula que hablábamos, que el total de activos debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. ¿Por qué? Tiene que reflejarse esta verificación, esta partida doble. Esos 10.000 soles deben aparecer del otro lado. ¿Qué significa ya? Un capital de trabajo, ¿dónde lo tienes? Esos 10.000 soles, ¿dónde están? De repente dijiste, bueno, tengo 3.000 soles depositados en el banco y los otros 10.000 soles los tengo en un equipo, ¿sí? He comprado de repente alguna cocina, de repente he comprado algo que necesito, ¿no? En el caso de los polos, de repente una estampadora, etcétera, ¿no? Acá tengo 5.000, los otros 7.000 soles. ¿Sí? Entonces, ya vemos reflejado los 10.000 soles del patrimonio. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Como si nos damos cuenta aquí no coinciden, ¿no? Tenemos en activos 33.000 y aquí en la suma de pasivos tenemos 30.000. Entonces, hay algo que no hemos registrado de este lado. ¿Qué será? Tenemos caja, por ejemplo, tenemos una caja de 10.000. ¿De dónde salió ese dinero? ¿No? De repente de este dinero, de estos 10.000 soles, le debemos a proveedores. O están, dejémoslo en 5.000. ¿Sí?
¿Dónde están esos 5.000 soles en caja, no? A ver, perdón. ¿Correcto? De las ventas, ¿sí? De las ventas de proveedores. De repente tenemos acá una deuda, proveedores, acreedores son ya sea préstamos, ya sea lo que son deudas a proveedores, los pasivos se orientan hacia ello, otros impuestos, etcétera, ¿no? Imagínate que en proveedores tenemos deudas de 10.000 soles. ¿Y dónde están esos 10.000 soles en el lado del activo? En productos terminados, ¿no? Se reflejan estos 10.000 soles que debemos pagar en ventas, ¿sí? Tenemos de repente 5.000 soles, perdón, he puesto en proveedores 1.000, imagínate, vamos a poner 10.000, me faltó un 0. Tenemos que hemos vendido 5.000 soles al contado, pero nos deben, ¿sí? Clientes hemos fiado 5.000 soles. ¿Sí? Tenemos unas políticas del 50% de nuestros productos se pueden vender al crédito, que está mal, ¿no? Debe ser lo mínimo, porque si no nos quedamos sin efectivo para las operaciones, y ese es un gran riesgo, señores, ¿sí? Entonces tenemos que ir verificando cómo se va comportando, ¿no? Entonces, de esa manera ya vamos viendo cómo se van igualando los costos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese doble registro, ¿no? Tenemos acá en pasivos que le debemos a los proveedores, ¿dónde está eso? En ventas, de esos 10.000 tenemos en 5.000 y 5.000 en lo que es cuentas por cobrar de clientes, ¿no? En el inventario hay que borrarle porque no tenemos inventario, se supone que hemos vendido, ¿no? O de repente al crédito tenemos 3.000 soles y en inventarios que no se han podido vender los otros 2.000 soles de lo que le debemos a los proveedores, ¿sí? Entonces, vamos viendo por aquí, tenemos la suma del pasivo son 10.000, tenemos lo que es el patrimonio 10.000, entonces tenemos un total de capital de 10.000 soles. Acá tenemos 23.000, ¿por qué? Vamos verificando. Tenemos lo de caja, que representa el pasivo de los 10.000, la mitad. En bancos, que representa el patrimonio, 3.000 soles. Cuentas por cobrar, que es del patrimonio. Y en inventarios, que son productos terminados, que ya los tenemos ahí, tenemos los otros 2.000. La sumatoria son los 10.000 de proveedores. Aquí tenemos depreciación acumulada, que no debería ir. No tenemos ningún equipo. Dijimos que habíamos comprado un activo, ¿sí? 10.000 soles de, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Perdón, acá está. Capital de trabajo, tenemos los 10.000 soles que se han ido 3.000 soles en caja, los tenemos aquí reflejados, ponemos 5.000, hacerlo más simple y sencillo de entender, y los otros 5.000 hemos comprado un equipo, aquí, equipo de cómputo, un equipo, 5.000 soles, ¿correcto? Entonces aquí ya vemos cómo es el mismo resultado y la regla se cumple, ¿no? Tenemos 20.000 de la sumatoria de lo que es el pasivo y el patrimonio, y en el total de activos tenemos igual 20.000. Entonces, de esta manera nosotros, o los bancos te van a pedir tu balance general porque quieren saber dónde está el dinero que tienes. Está en inventarios, está en cuentas por cobrar, está en caja de ventas o está en una cuenta de bancos, ¿no? De repente hemos comprado un equipo, ¿sí? Etcétera. ¿Cuánto es la deuda que le tenemos a los proveedores, los pasivos, ¿no? Tenemos acreedores, etcétera, ¿no? Entonces, para eso funciona el balance general. Representa, refleja dónde está toda la parte financiera del negocio, ya sea en productos terminados, en cuentas por cobrar, en cuentas que pagar de repente, ¿no? Y esto debe coincidir. ¿Recuerdan la fórmula? La suma del total de activos debe ser igual a la sumatoria de pasivos más patrimonio.
¿correcto? Entonces, hasta aquí estaríamos terminando esta explicación de lo que son los estados financieros. Espero que les haya gustado mucho. Pero no quiero irme sin ofrecerles algo, chicos, ¿sí? ¿Cuál es? Les quiero brindar y hacerles mucho más fácil la vida. Esto me tomó hacerlo un par de horas, aproximadamente 1 hora, el poder crear esta matriz, pero yo quiero que te evites ese tiempo y te voy a ofrecer una matriz mucho más completa, ¿no? En donde tengamos tu estructura de costos, pero ya no solamente de un producto, vamos a trabajar con 3 productos, ¿correcto? ¿Sí? Y vamos a poder trabajar de una mejor manera. Vamos a tener nuestro flujo de caja ya no de 6 meses, sino para que lo tengas ya listo, hechecito para todo el próximo año, para que empieces el 2021 realmente con todas las herramientas necesarias para emprender. Tenemos aquí los 3 productos con los cuales podrías empezar tu emprendimiento. Todo ya está con fórmulas, simplemente es que llenes los campos que te explicaría a través de otro video de cómo funciona esta matriz. Tenemos el estado de resultados ya en donde vas a reflejar, ¿no?, tus movimientos, el balance general, y aquí viene una sorpresita, la proyección de venta. Recuerda que cuando trabajamos el flujo de caja proyectado, nos estábamos guiando por nuestro criterio. Esa es una forma de hacer proyecciones de venta. Otra forma es trabajar con los datos históricos. ¿Cuánto realmente hemos vendido en enero? Y para eso tenemos 2 métodos para poder hacer proyecciones de ventas con datos históricos. Aquí lo tienes. Vas a poder proyectar tus ventas. ¿Para qué es importante la proyección de ventas? Para que tu área de producción, o si tú eres el único emprendedor, sepas cuánto vas a producir. Y para saber cuánto vas a producir también hay unas formulitas que hay que aprender a entender, a comprender y a traducir. Teniendo todas estas herramientas, tu estructura de costos bien hecha, tu flujo de efectivo, ¿no?, en donde ya proyectas cuánto es lo que vas a vender, tus proyecciones de ventas reales de lo que vas vendiendo, tus proyecciones de producción o fabricación de ese producto, tu estado de resultados. Ya tienes absolutamente todo para que puedas empezar el próximo año con pie derecho y empezamos a emprender de una vez, señores. Espero que esa información realmente sea de mucha utilidad para ti. Estoy completamente seguro de que sí. Y como te mostraba en la última plantilla, tienes ahí todo lo que necesitas para empezar tu negocio, tu emprendimiento de una vez. Ya no tienes más excusas. Con esta herramienta vas a poder empezar el 2021 con la suficiente información para que esa idea que la tienes ahí guardada, ese sueño de tener tu negocio propio, por fin se haga realidad. Te la podría regalar, pero soy un convencido que muchas veces cuando te regalan las cosas no las sabemos valorar. Y quiero que este esfuerzo que he realizado elaborando, diseñando esta plantilla lo más sencillo y práctico posible, sirva para un propósito, no para mí. Cada año llevo una chocolatada a niños que realmente necesiten. Estuvimos el año pasado en Tamborande, en uno de sus caseríos. El año pasado estuvimos en Cubilcas, que es Huancabamba. Hemos estado en Chalaco también entregando juguetes, chocolatadas, llevándole una cierta alegría a los niños que más lo necesiten. Y te pido que accedas a esta plantilla, te pido que compres, tiene realmente un precio muy simbólico, tiene un valor de 7 soles, mejor dicho, tiene un precio de 7 soles, pero tú sabes que vale muchísimo más por el tiempo que te vas a ahorrar, porque ya está comprobado y está diseñado para que realmente funcione para tu negocio. Y lo mejor de todo, que con esta compra estarás ayudando a estos niños que tanto lo necesitan, que hoy más que nunca en esta pandemia están sufriendo y necesitan recibir esta alegría. Así que cuento contigo, estoy completamente seguro que los emprendedores nos damos la mano, que los emprendedores queremos
construir un mundo mucho mejor, un mundo más justo, un mundo en donde los niños tengan la capacidad de poder sonreír. Luchemos por la libertad de ser felices. Aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas comunicarte conmigo y coordinar el tema de la entrega de tu plantilla, hacértela llegar a tu correo, que desde luego va a venir con un video explicándote el paso a paso de toda esta plantilla. Nos vemos. No la hago más larga porque ya dura este video demasiado tiempo. Es prácticamente un curso de finanzas desarrollado íntegramente para ti, con todo el cariño del mundo. Cuídate, mi querido capo de los negocios. Nos vemos en el próximo video.